bienvenidos a mi canal, ¿no? La verdad es que no me esperaba esto. Yo tenía aquí una cosa medio preparada. Digo, voy a trolear un poco. Y digo, bueno, pues mira, voy a trolear a cinco personas. Esto va a ser maravilloso. Más la gente que hay ahora mismo en el chat. Contadme qué ibais a contar, qué ibais a soltar, porque... Pues mira, yo estoy un poco perdido, la verdad, como suelo estar. Y no sé si teníamos por ahí algún planteamiento de preguntas o de temas que nos interesaban hablar o que se habían planteado. No sé exactamente cómo está. Aquí, a mí sí que me pilláis, pero yo lanzo una pregunta. ¿Por qué no tenéis cámaras? Yo sí veo... Sí. Sí, yo veo a todos, ¿eh? ¿Sí? Yo es que veo las cámaras cerradas. Yo veo a todos, Nacho. Yo veo a todos. Yo sí veo a Vale, Nacho ahora, ¿no? ya está. Es culpa mía, que soy tonto. Tío, ahora veo a todo el mundo. Ya está, no pasa nada. No sé qué me ha hecho Discord un extraño. Yo veía a solo Iván. Una cosa curiosa. Es porque me quieres mucho, pero Sí. están todos, ¿eh? De hecho, ahora entra el dado gafado este. De verdad, eres demasiado joven. Eres insultantemente joven. Fuera de aquí. Fuera. Hombre, tiene que bajar la media, ¿no? 18, ¿eh? 18. No, ahora 20. Sí. Parece... Me escucho doble, me escucho pero doble, esto es por una cosa que me pasa. Pues teníamos una escaleta para comenzar. Que iba a llevar Nacho, pero tiene problemas de conexión, ha puesto. Entonces, podemos empezar. Perdonad, una pregunta. ¿Creéis que si me conecto con la aplicación va a ir mejor que si me conecto con el navegador? Porque a mí me va todo ralentizado. A lo mejor te va incluso peor. Depende del día. Discord va como va. Prueba si quieres, mientras, Carlos. Vale, ya que tenemos tiempo y pues se vengo enseguida, ¿vale? Vale. Estamos... a ver. Ahí está la ciudad. Bueno, mejor, joder, mejor. Lo único es que me escucho doble. Sí, hay alguien que... A ver, un momento. Vale, cuando yo hablo, se abren varios micrófonos. Creo que es Iván que tiene el micrófono todo el tiempo abierto. Es que yo tengo auriculares y no debería cogérmelo. A ver, voy a bajar todavía más el volumen, pero de nuevo es que tengo como a 15 y llevo auriculares. No debería repetirte. A ver, estabais hablando antes sobre sí, la escaleta, tal vez que perdonad, que he empezado a tener problemas de conexión ahora mismo. Más proverbial no puede ser esto. Sí, a ver, chicos, hemos hecho... Esto viene en todo caso a una propuesta que me hizo Shose en su momento para contribuir con algo a estos lapsos de tiempo que hay. Sí, fuimos pensando, nos fuimos ilusionando un poquito con el proyecto de traer gente que esté trabajando o haya trabajado en proyectos exitosos sobre fantasía que no sea tan convencional como Dungeons and Dragons, que es un poquito el gran referente, ¿no? El gran elefante blanco. Y nada, traeros para hablar sobre la fantasía en el mundo rol, sobre todo también en el mundo editorial y sobre todo y especialmente cómo se proyecta un juego fantástico en un mercado como el español donde existe Dungeons, ¿vale? Entonces, nada, la escaleta... Uf, eso ha dolido. Mis oídos duelen. Sangran. La escaleta que os he mandado un poquito antes, espero que os haya llegado a todos. A Fernando, pues no te habrá llegado porque acabas de entrar a la fiesta. No necesito escaleta. Vale. Pues eso. Es una serie de temas que podemos ir tratando, pero yo creo que se puede montar un buen debate. ¿Te puedo hacer una pregunta, Nacho? Claro, tío, dime. ¿Tienes el micro? ¿Es un homenaje al dedo de Ete, quizás? No, a un pez abisal. Ah, muy bien. Mola. Oye, está genial, mola mucho. He visto mucha gente con eso, sí, está guay porque se ve la luz de cuando está encendido, pero queda muy chulo, la verdad. Voy a ponerme yo uno de estos. En lugar de estos. A la gente le hipnotiza. Y nada, y cuando queráis podemos empezar. Adelante. ¿Me oís bien? Que empiece quien sea. ¿Me oís?
Bueno, no, ¿te no oímos te oímos, todos? no te oímos. Ah, bueno, entonces sí. Es que nunca estoy seguro porque a veces el Discord detecta mi micrófono y a veces no. Bueno, pues ya está. Como los pimientos de Padrón. Lo mismo. Claro, sí, exacto. A veces micro y a veces no. A veces no. Lo dicho, damos primero de todo gracias a Fernando Friki Vetusto por darnos la oportunidad de emitir desde su canal. Esto no es la programación habitual, pero es que hoy no es un día habitual. Hoy es el día del maratón lúdico de canales roleros para echarle una manita, echar una ayudita en la lucha contra el cáncer. Y la gente que tenemos hoy tampoco es gente que sea habitual, porque tenemos a Peña que ha trabajado en proyectos de bastante éxito dentro de la fantasía en el mercado rolero español. Y en el orden en el que los tengo, yo quiero dar las gracias por venir a Carlos Ferrer. Carlos, tío, bueno, tú... Hola, ¿qué tal? Tú ya llevas 2 debajo del brazo, que se dice poquito. Tierras quebradas, que me parece un pepinazo. Y luego Betty Slayer. Sí. Sí, bueno, eran 2 proyectos que estaba manejando de forma paralela y que al final pues salieron mecenazgos muy cerca el uno del otro, ¿no? Entonces, de una sensación así como de aluvión de rol por mi parte, pero bueno, no estaba previsto así. Y la verdad es que estoy súper contento porque los dos, bueno, se han financiado y están ya... Hoy ha salido el PDF de Betty, ya ha llegado a los mecenas. Dentro de poco va a ser el PDF de Tierras Quebradas, supongo que la semana que viene. Así que, vamos, estoy pletórico, estoy súper contento con cómo ha salido todo. Tú contento y nosotros eso que nos llevamos, más para nosotros, más para el hobby. Iván, tío, más de lo mismo. Tú de momento solo vienes con uno, pero vaya uno, quiero decir... Pues sí, bueno, gracias por la invitación. Hola a todos y todas. Bien, la verdad que con Danku, que ya lo he dicho muchas veces, fue todo o sea, yo pensaba que tenía fe en que saldría y los resultados se han superado con muchas creces lo que esperaba. Así que bueno, pues qué te voy a decir, súper contento y más contento aún porque hay mucha tela que cortar todavía y bueno, vamos a pelear por ello. Muy bien, tío. José Ranea, que eres una de las personas que está trabajando en esa locomotora con forma de editorial que se llama The Hills Press. ¿Qué quiere decir? Perdona. Que no. Madre mía. Cursing. Tienes toda Hostia. A ver, por favor. En el chat, F por Nacho. Muy mal. Esto es Twitch, ¿eh? Muy mal. Fs. Muy mal. Tengo mal todos los papeles. Me merezco lo que me pase, tío. En serio. Pues sí. En fin. Pero da igual, otra locomotora. Vienes a mi casa y lo pones patas arriba. De verdad. Acabáis de empezar y ya tenéis movidas del orden de Brancalonia. Tenéis ya, es decir, yo no puedo ya respirar pensando en que vais a sacar Spire de un momento a otro. Y otra cosita que he estado mirando, no la había visto hasta ahora, el Lamb's Light Sanitarium. Me vas a tener que hablar de eso hoy, porque... Muy bien, cuando quieras le damos ahí una perspectiva general al Lamb's Light. Porque pintan muy bien aquello. Y ahora sí, de His Press Jan Cantor, tío. Perdonad por el error. No pasa nada. Un placer estar aquí con todos vosotros y a disfrutar de la charla. También queremos hablar de esa perspectiva fantástica que tenéis en algunos productos. No diré ninguno, pero digo Trophy. Es muy, muy interesante y se sale bastante de lo convencional. Fernando Friki Vetusto, cuéntanos perspectivas de esta charla. ¿Qué crees que te vas a encontrar aquí? Pues... Porque tú has venido un poquito sin escaleta ni nada salvaje. Vosotros. Exactamente, somos malas personas. Exacto. Estáis en mi casa. Yo espero que, por favor, que no me la destrocéis mucho, ¿vale? Porque luego me cuesta a mí recoger los platos y todo, y está muy feo. Y luego, su asesino dice que te echen. Yo tengo aquí, yo tengo el poder, cuidado con lo que... De momento tienes 2 puntos por el pez abisal. Pero cuidado, Cuidado que aquí, que yo voy a estar atento a todo. No pasa nada. Si no, luego me quedo a fregar en que he entrevistado a todos, menos a Jan. Pues mira. Y no hubo
El dado gafado. Olvídate. Él es incapaz de decir su propio nick. O sea, que con eso te lo digo todo. Perdone, Es una trampa de algún tipo. Lo que pasa es que al final se ha terminado reduciéndose todo a nabo y no quedó muy bien, pero soy perfectamente... Pues nada, bienvenido. He estado años bienvenidos para ello. Bienvenidos a todos y si queréis empezamos con una primera introducción porque claro, yo he dicho lo que sé y lo que me he equivocado de vosotros, pero me gustaría que la gente supiese todavía más, incluyendo cuál es vuestra proyección personal en esto de la fantasía. Quien quiera empezar, me gustaría saber cuáles fueron vuestros inicios en la fantasía rolera, qué conocéis o qué tenéis como lo que yo llamo los juegos cuna, de dónde empezasteis y qué evolución habéis tenido hasta ahora. Quien quiera. Y si no hay voluntarios, pues Carlos. Claro, como me tienes ahí arriba a la izquierda. Bueno, pues, a ver, fantasía rolera, ¿no? ¿Qué es la fantasía rolera? ¿Por qué se diferencia de la fantasía normal, no? Eso sería una pregunta también para debatir. Yo creo que por dónde vas, mi primer contacto fueron los libros de Elige tu propia aventura de Timon Mas, esos de esa serie que tenía el lomo negro. El primer libro fue Retorno a Brookmere. Y después me compré un montón más. Tengo una estantería llena de libros de esos. No tengo toda la colección, pero casi todos. Y me encantaban, me fascinaban, ¿no? Entonces... Se me ha ido todo. ¿Me escucháis, no? Sí, te escuchamos. Yo todavía no lo sabía porque ¿cuántos años tendría? A lo mejor tendría 9 o 10 años. Pero me estaba metiendo en el tipo de fantasía dungeonera, ¿no? O dungeonero, o no sé cómo lo queremos llamar. Y bueno, me encantaba, ¿no? Pues yo creo que todos hemos sido niños, todos los niños les gusta la fantasía de diferentes tipos, ¿no? Y hay quien crece con Harry Potter, pero en mi generación pues quizá estaba esto más a mano. Y esto enlazó de forma totalmente natural con HeroQuest, ¿no? Porque ofrecía el mismo tipo de fantasía, ¿no? Pues una fantasía tolkieniana, con los elfos, los orcos y toda la pesca, los enanos y tal. Y a partir de ahí, pues a mí me encantaba todo eso. Hice una especie de protojuego de rol basado en el HeroQuest y tal, antes de saber que existían los juegos de rol o saber cómo funcionaban realmente los juegos de rol. Y ya con 12 años, pues me leí El Señor de los Anillos. Y fue el principio de una serie de novelas de fantasía pues, que había a mi alrededor en ese momento, o me recomendaban los hermanos mayores de mis amigos, que eran súper frikis y fueron los que nos metieron en el rol. Entonces, pues me leí las crónicas de la Dragonlance, por ejemplo, que así recuerde. Y después también bastante Michael Moorcock y todo eso, una vez que ya estuve metido en el tema del rol. Y digamos que el rol y la fantasía se compaginaban muy bien, porque al descubrir juegos de rol, por ejemplo, al empezar a dirigir La Llamada de Cthulhu, pues empecé a leer Lovecraft, ¿no? Y se compaginaba, ¿no? El haber leído El Señor de los Anillos, pues me llevó al juego de rol del Señor de los Anillos, aunque al final no lo acabé jugando tanto. Empezar con Stonebringer, pues me llevó a Moorcock y de alguna manera, pues el rol y la fantasía interactuaban muy bien y me fueron formando, ¿no? en fantasía. Así que digamos que estos son mis inicios, ¿no? Que creo que son bastante clásicos. Bueno, y variaditos también. Pasamos, si queréis, a José. Cuéntanos, José. Pues mira, yo el primer contacto que tuve con una obra de fantasía fue bastante traumático, porque recuerdo aquella época, hace mucho tiempo, que funcionaba todavía el círculo de lectores y a la hora de pedir un libro, me trajeron el Silmarillion, me trajeron en vez del Señor de los Anillos, me lo leí, yo juro que eso fue traumático, ¿no? Porque fue como decir, ¿esto qué es? Yo aquí no me meto. Y al cabo del tiempo, pues descubrí esos libritos que comentaba Carlos, de Elige tu propia aventura, y fue como un poco el contrapunto, ¿no? Una cosa mucho más accesible para un chiquillo que estaba empezando a leer ese tipo de cosas, mucho más ameno, y por ahí fue por donde empecé. Ahí ya pues me aficioné muchísimo a la novela de fantasía y de ahí a la de ciencia ficción, y con el paso de los años ya pues terminé descubriendo el mundo de los juegos de rol. La primera partida que jugué fue una de RuneQuest, La Isla de los Grifos, una campaña sandbox hipericónica que nos duró una partida nada más, y sin embargo eso me enganchó muchísimo y a partir de ahí porque sí, que La Isla de los Grifos fue premonitorio, porque
quedamos un grupo para jugar, estuvimos un montón de tiempo organizando la partida y después de la primera sesión ya nunca más se supo el que no podía, el máster que no tal, y entonces ya yo creía que habríais primero haber ido a la montaña de los grifos a decir, voy a ver si arriba está la espada de los vientos, y claro, ahí te callas porque tienes que hacer como 17 tiradas de trepar y seguro que alguna fallabas. Sí, posiblemente la primera. Y sin embargo, después, al cabo del tiempo, cuando compré la Isla de los Grifos y me la leí, me dio mucho coraje porque dije, lo que me perdí de jugarla, ¿no? Como jugador. Después ya la dirigí al cabo del tiempo. Y ya a partir de ahí, prácticamente, el juego de rol que ha ido desfilando y ha caído por mis manos durante una época de mi vida, pues todo lo que pillaba iba para adentro. Después ya pues lo normal, ¿no? Pues por trabajo y tal, estuve un montón de tiempo desconectado y ahora es cuando estoy volviendo un poco a la vorágine del rol. Pero sí genial, creo que para mí es diferente la fantasía en cuanto a lo que puedes encontrar en una novela y lo que puedes encontrar en un libro. De rol se retroalimentan, pero uno es lo que tú recibes y otro es lo que tú también aportas al juego. Pues doble trauma de inicio, el Silmarino y luego no poder jugar bien la Isla de los Grifos, qué putada. Fernando, ¿quieres aportarnos algo? No. Estaba hablando pocas balas, que es muy buena campaña, pero que el cabrón de mi máster no me avisó y llevé un centauro. Eso es algo importante, leer los de los grifos. Los grifos se alimentan de caballos. Entonces, cuando tú llegabas con tu personaje ahí, con tu caballo, y decías, joder, que mi caballo... Llegaba el grifo y decía ¡paf! Y te comía el caballo. Y decías, pues muy bien. Y entonces todos iban con ponis, porque los ponis sabían mal para los grifos. Entonces, que tu máster te dejase ir con un centauro es como decir, sí señor, ese es un máster... Bueno, eras medio delicioso. Nunca te habrías sentido más deseado en ninguna partida, seguro. Pero si te comen a mitad de caballo te mueres igual, con lo cual no hacemos mucho. Bueno, ya se sabe, como ibas en Request, lo bueno que tenías es que ibas perdiendo las piernas y al final ibas con 2 patas de palo ahí, taca, y si te pegaba la pata de palo decías, ¡ja, no me quita puntos de golpe! Y todo eso. Iván, vamos contigo. Cuéntanos, inicios roleros de fantasía. Pues la verdad que son, en cierto modo, son muy parecidos a los de Carlos. Lo que pasa es que yo creo que empecé antes por el rol que por mi primer contacto con la fantasía fue con el rol y fue con Stormbringer. Y que fue un juego que me marcó, fue una ambientación que me ha marcado muchísimo. Aunque también tengo que decir que muy al contrario de que mucha gente piensa igual, la fantasía no es mi género favorito. Soy muchísimo más de terror y del género de terror. Pero los comienzos de fantasía fueron con Stormbringer, con Michael Moorcock, que es mi autor icónico de fantasía. Y luego, pues sí, luego ya me enganché a los libros juegos y fui un poquito ampliando horizontes. Y algo que me marcó también muchísimo en la evolución de mi contacto, de mi desarrollo con la fantasía, fue mi entorno cercano, los roleros, que enseguida, desde que nuestros comienzos como jugadores de rol y directores, empezamos a crear nuestro mundo de fantasía, cada uno el suyo, y ahí un poquito nos retroalimentamos unos de otros. Y sí que es verdad que todos hemos pasado por los juegos de fantasía clásicos, por el RuneQuest, que cuando habéis dicho lo de que todo el mundo acaba sin piernas, me vi muy... Esto está lleno de buena gente. Stormbringer, RuneQuest, es que esos son los juegos, dejaos de Dungeons and Dragons, dejaos de tonterías. Y no, Dungeon la verdad que no he jugado nunca. ¡Claro que sí! Y no es mi... Creo que no me llamaría demasiado jugar, pero no... Tendría que probarlo, ¿no? Pero bueno, sin duda es el juego por excelencia, ¿no? De fantasía. Por lo menos en cuanto a repercusión. Y poco más. Y fuimos creciendo con los mitos, Caballeros del Zodiaco, soy muy fan y de series y demás. Pero sobre todo, ya te digo, los juegos clásicos, Stormbringer y RuneQuest son los que me han marcado. Y los librojuegos también. Y luego la literatura fantástica por la que todos hemos tocado, ¿no? Pues Moorcock, Tolkien y bueno, yo sí que es verdad que la literatura mezclo mucho más con terror. Con fantasía. Jan, coméntanos. Bueno, yo, a diferencia de mis compañeros,
Yo mi primera partida de rol fue cuando estuve en la universidad. Hace ya también unos cuantos años de aquello. Y nunca había jugado al rol, evidentemente. Y la partida fue a Stormbringer. Es que es maravilloso. Me encanta. Es un panel fantástico. Nos explicó un poco cómo iba todo el asunto y tal. Hicimos las fichas. Y 20 minutos después acabó la partida. Con todos muertos. Claro. Luego nos enteramos que efectivamente había sacado los clackers, los simios estos volantes, un montón que contra personajes, no ya personajes novatos, con jugadores que directamente no tenían ni idea de lo que era aquello, pues evidentemente 20 minutos fue hasta demasiado. Y no fue hasta el año siguiente cuando ya entré a jugar al rol ya mucho más en serio y fue con AD&D, realmente, con Ravenloft. Uno de los compañeros que estaba allí en la residencia era muy fan de Ravenloft, muchísimo, y montó toda una campaña durante ese año. Y bueno, la verdad, eso fue otra cosa. Eso ya fue mucho mejor. Pudimos ir creciendo de una manera mucho más orgánica, ir metiendo un poco el gusanillo y ver que esto del rol era más interesante que estar 20 minutos con un tío contándote cómo tus personajes mueren porque sí, porque es divertido. Luego, en cuanto a referentes literarios, no me voy a salir mucho más de lo que han dicho los compañeros, porque creo que más o menos todos hemos acabado leyendo más o menos lo mismo y tampoco voy a variar demasiado. No voy a contar ya el tercer año, porque el tercer año fue vampiro y eso creo que no entra dentro del tema de fantasía. Bueno, depende un poquito a quién le preguntes, pero no es exactamente el ámbito de la charla. Dado Gafado, ¿nos quieres aportar algo al respecto? Pues sí, yo la verdad es que empecé a jugar a rol sin siquiera saber qué era rol. Yo me juntaba con un par de compañeros en el patio de mi escuela con 7, 8 años y entre nosotros, un día uno, otro con otro, pues nos íbamos narrando las propias historias y jugando los juegos simplemente, en vez de lanzando dados, pues diciendo un número del 1 al 10 o aprovechando que estabas en un patio y que eras joven todavía, moviéndote y haciendo las propias acciones tú mismo. No, a ver, en comparación. Y la verdad es que lo disfruté mucho, pero nunca me di cuenta de la existencia del rol realmente hasta mucho más tarde. Siempre jugábamos en ambientaciones de fantasía y la verdad es que lo disfrutábamos mucho. Pero cuando empecé a descubrir lo que era realmente el rol coño, que la gente jugaba eso y no tenía... Y, bueno, que había un mundo detrás, que había un montón de ambientaciones de todo tipo, fue alrededor de los 14, 15 años. Y entonces la misma persona que me introdujo un poco a cómo, bueno, a cómo funcionaba la cosa y qué buscar y qué no, fue la que me recomendó mi primer juego, que bueno, no es de fantasía en este caso, el primero fue Cultos Innombrables, pero luego ya empecé a jugar otros ambientes. Te voy a decir que el género fantástico, igual que dijo Iván, no es mi género principal, mientras juego y también prefiero el terror. Aunque debo decir que la gran cantidad de librojuegos y bueno, objetos de ocio que puedes usar tú mismo sí que han sido de fantasía. Especialmente los libros de Elige tu propia aventura, Planea tu fuga de Zenopia. La verdad es que los he disfrutado bastante. Estamos hablando, que dice Fernando, sobre lo buena gente que somos. Yo he de confesar que mi mundo cuna fantástico fue Warhammer. Bueno, pero claro, también es bueno. No te voy a dar la aprobación. O sea, de momento llevas 4 puntos. Porque también te puedes mutilar fácilmente, con lo cual va todo más o menos en el mismo sitio. El tema está...
Ya de por sí esos juegos de origen son bastante variaditos, ¿no? Es decir, todos son un poco percentiles, pero cada uno es de su padre y de su madre. Pero desde entonces ha habido una evolución considerable dentro de la fantasía. Nos hemos ido por muchísimos derroteros, incluso teniendo ciertos límites en lo que podemos considerar que es fantasía, meteos en subgéneros rollo fantasía urbana, cosas así. ¿Cómo veis esta evolución? ¿Que la veis algo positivo, algo que ha diluido lo que es el sabor de la fantasía? ¿Existe algo así como el núcleo, la esencia de la fantasía? Y si existe, ¿es la fantasía clásica? ¿Es otra cosa? Aquí ya, quien quiera empezar, puede. Pues sí. Venga, me lanzo un poco, a ver, con esto, ya que he empezado antes y después vamos a debatir. Mira, yo voy a lanzar una idea, y es que yo creo que existe un pequeño problema en cuanto a la fantasía en el rol, y es que la fantasía en el rol no ha evolucionado. Es decir, que los tropos de Dungeons and Dragons son exactamente los mismos que teníamos en los años 80, ¿vale? Hasta hoy en día es lo mismo, el tipo de campañas que se están publicando de ese juego. Pero cuando digo Dungeons and Dragons, yo hago referencia no solamente a D&D Quinta, sino a todos los derivados de Dungeons and Dragons, incluyendo, por ejemplo, Pathfinder o muchos OSR. Bueno, el OSR es un rollo un poquito diferente, ¿no? Pero, ¿me entendéis? Ese tipo de fantasía se ha quedado ahí y no evoluciona, también en parte, creo yo, porque la gente no lo está demandando. La gente quiere sus mismos tropos, sus tópicos, su laberinto con sus trampas y sus monstruos, y no quiere exactamente sorpresa, ¿no? Aparte de todo esto, hay más fantasía, que hay otros juegos de rol que están desarrollando mundos de fantasía diferentes, y ahí hay cambios, evolución, y van apareciendo cosas nuevas que van rompiendo los estereotipos o que juegan con los estereotipos y aparecen y vuelven cosas nuevas, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos distinguir en primer lugar pues dos troncos de fantasía, que sería el dungeonero, por un lado, que en mi opinión, a lo mejor estoy equivocado o tenéis una opinión diferente, no ha evolucionado, y después en la otra fantasía donde van apareciendo cosas nuevas y sí que puede haber, se puede hablar de desarrollo. No sé qué pensáis de esto. Yo estoy parcialmente contigo. Bueno, no sé si quieres hablar tú. No, adelante. Yo estoy en desacuerdo con ello. Yo creo que sí que ha habido una evolución. No deberíamos pensar tanto. Realmente estábamos hablando de algo muy parecido, muy similar al cine. Con la diferencia de que el pretexto que nos damos nosotros con los distintos libros que compramos, manuales de todo tipo, siempre lo personalizamos al gusto de cada mesa, cada director de juego, etc. Pese a que en esencia lo que se está presentando pueda ser muy parecido, muy similar, yo no llegaría a decir que la fantasía clásica ha llegado a estancarse, porque si no, estaríamos hablando de un género entero que está desapareciendo. Lo que ha hecho es establecerse como un género, y aquello que creo que estás considerando como tropos son las bases de lo que para esos juegos en particular representan sus bases de lo que, bueno, de lo que son. Sí que es cierto que hay otros juegos que han presentado antes. Se ha mencionado la fantasía oscura, fantasía en muchísimos otros ambientes, y no creo que esa sea una evolución que pierda, sino que juega con esas mismas bases y que sí que la modifica poco a poco para avanzar. Pero en absoluto algo que continúe con lo que se ha hecho antes, yo creo que es algo que sería estancado, sino que lo actualiza y lo moderniza con las mismas bases, pero a una situación más actual. Es así como yo lo veo. No sé si por las clases que estoy haciendo, que estoy viendo, especialmente de Fergie Tuster, creo que no está muy de acuerdo conmigo. Es que te pierdes. Subes y bajas. He intentado arreglar el volumen, pero subes y bajas. Sí, un poquito. De vez en cuando es muy tenue tu sonido. Sí. Qué raro, no debería pasar. No debería. Discord me coge de todos modos, yo te he entendido perfectamente lo que has dicho. Sí. Si no, lo subtitulamos, que no pasa nada. Yo me pongo texto aquí abajo y... Claro. Voy moviendo un papel. Efectivamente. Bueno, chicos, réplica, ¿alguien quiere aportar? Sí, lo que comentaba es que yo estoy parcialmente de acuerdo en lo que decía Carlos, pero no en todo. Creo que sí que gran parte de la fantasía no ha cambiado, pero no porque no haya evolucionado, es que no le ha hecho falta evolucionar. Evoluciona cuando van cambiando los requisitos que tiene para tener éxito en una cosa tan sencilla que nos olvidamos, que es el mercado. La fantasía
tradicional responde a los gustos de la gente. Es así de sencillo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Hay un porcentaje inmenso de consumidores de rol y de fantasía que lo que quieren es eso. Es lo que conocen, es lo que les gusta, lo que les satisface, y cuando llega el fin de semana lo que quieren jugar es su dungeon y tal. Fuera de ahí, ha habido muchos cambios, y yo creo que han sido cambios muy positivos. Todos esos, no me gusta llamarlos subgéneros ni ponerles etiquetas, son otras formas de ver la fantasía. Lo que se ha ido aportando, yo creo que ha habido cosas buenísimas, pero lo que es vamos a llamarlo el núcleo duro de la fantasía más clásica, vamos a ceñirnos a lo que sería Dungeons and Dragons, que si prescindimos de las diferentes ediciones que ha habido, la esencia es la misma, una vez tras otra. Yo soy un gran fan de Dungeons and Dragons. Creo que eso ni ha cambiado ni va a cambiar. Como mucho hará, como hacen muchísimos productos de gran éxito, que si hay algo de su, entre comillas, competencia que puede favorecerles, lo adoptarán para una futura edición. Pero no va a haber grandes cambios, creo yo, en ese tema de fantasía. Digo, o sea, adaptarán alguna sensibilidad del mercado, pero sí, completamente de acuerdo contigo. Iván, Jan. Vale, yo creo que si centramos, igual a veces cometemos el error de identificar la fantasía, sobre todo cuando nos referimos a juegos de rol, nos vamos directamente a D&D y hay mucha más. Si nos centramos en D&D, pues la evolución, la verdad que no ha sido más adaptación que evolución, ¿no? Como ha dicho el compañero, que es adaptarse al mercado. Pero en cuanto, si nos salimos de D&D, yo creo que la fantasía ha evolucionado muchísimo. No sé si ha evolucionado en tanto en calidad o sí o no, eso ya será para gustos, ¿no? Porque yo lo de calidad siempre lo asemejo mucho para gustos, pero ahora tenemos muchas más opciones de fantasía que antes. Y en cuanto a eso, somos la afición está de enhorabuena ahora porque hay muchas más opciones. Y también creo que ha evolucionado sacando D&D aparte, que ya eso para mí es que D&D quizás no se puede tomar como un canon o algo, porque al final D&D es D&D y da igual lo que vaya para atrás o para adelante, porque va a ser D&D toda la vida, como ha dicho el compañero, eso no va a cambiar. Entonces, pero fuera de ahí, yo creo que los juegos ahora aportan quizás algunas cosas que antes no aportaban, sobre todo en cuanto a ambientación y en cuanto a material en los manuales básicos, por ejemplo. Yo, la verdad, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero no hay que negar una cosa que es bastante evidente, ciñéndonos solamente al rol y a fantasía dentro del rol, no hablando de fantasía como género literario o como género cinematográfico, porque eso son cosas completamente aparte. D&D es el estándar de fantasía en el rol. Nos guste más, nos guste menos, lo veamos bien, lo veamos mal. Es el estándar. Y a partir de ahí se mide todo. Pathfinder, cuando se dijo, sí, bueno, es que es como D&D, pero cuando sale 13ª era, sí, es que esto es lo que se tenía que haber hecho con D&D cuarta. Cuando sale Dungeon World, por fin un D&D para indies. Es el estándar. Nos guste más o nos guste menos. Cierto que fuera de ahí, fuera de D&D, hay muchas cosas, pero todas se miden con lo mismo, con el mismo espejo. ¿Eso es un problema? Depende. Depende del valor que le demos. Si a D&D le damos mucho valor, pues sí va a ser un problema. Si le damos el valor que se merece, que es el justo y necesario, pues incluso puede ser hasta un halago el que se compare con ello. Pero la fantasía en el rol ha evolucionado mucho desde cuando yo jugaba a cómo se juega ahora. Y creo que en ese sentido todos los compañeros están de acuerdo que la evolución ha sido brutal en todos los sentidos. Pero no olvidemos eso, todo se mide con D&D, para bien o para mal. ¿Qué dice el chat al respecto? ¿Cómo está la tensión por ahí? No dice nada, que están hipnotizados con tu luz. Con la camiseta, bueno, con la sudadera Stranger Things, o sea que está ahí la cosa... Tenemos ese efecto en la gente, sí. Sí. Vale, ¿nos parece que hay como... a mí me parece que hay más ambientaciones disponibles que cosas, por ejemplo, Séptimo Mar habría sido difícil de ver hace 10 años quizá,
¿no? Después, quizá algo como La leyenda de los 5 anillos en los años 90 o antes en los 80, creo que había cosas así orientales, pero no había tanto, ¿no? Y Séptimo Arte de los 90. ¿Son de los 90 los dos? ¿No son del 2000? No, son de los Ambos. 90. Cuidado. Ambos. Yo es que Vale. de todo esto quería decir una cosa. Es que fijaos que estáis hablando de Dungeons, pero los primeros juegos que habéis jugado todos son fantasía, que no tienen nada que ver, que rompe totalmente, que es Stormbringer, Gloranza, son total, incluso en Dungeons, que dice, es que todo se parece a Dungeons, es que creo que estamos confundiendo fantasía tolkieniana, que eso sería los mundos clásicos de Dungeons, Reinos Olvidados y todo esto, Greyhawk, pero luego tienes de repente cosas como Birthright, tienes cosas como Dark Sun, tienes cosas como Midnight, que rompe totalmente. Midnight rompe totalmente el esquema. Y sí, es Dungeons. Y podemos hablar del estilo de juego o el sistema de juego, que eso ya sería otra cosa. Pero fantasía, yo creo que ahora se está... La fantasía no es que haya de repente haya cambiado mucho, sino que se jugaba, o sea, o había... tiraba mucho al hacia fantasía tolkieniana, cuando la fantasía ya desde Conan era totalmente diferente la fantasía y ahora lo que pasa es que se está explorando y se está llegando a cosas que a lo mejor eran libros que estaban escritos en los 50, 60, 70 u 80 y ahora está saliendo porque ahora hay quizá una necesidad mayor o que ya hay mucha gente que ha explorado ya el típico del elfo, el enano y el no sé qué, y ahora quiere otra cosa. Pero si os fijáis, de hecho en los 90, casi todos los que han empezado en los 90, su referente no ha sido Dungeons. Como mucho ha sido El Señor de los Anillos o ha sido Stormbringer, RuneQuest con su Gloranza. Podíamos hablar de Pendragon, que bueno, Pendragon es fantasía, no es fantasía, ahí donde está, fantasía histórica. Y también podíamos hablar de una cosa, que es algo importante, que es que ahora ya no nos gusta quedarnos solo con el término de fantasía, sino es fantasía y dentro de fantasía, subgéneros de fantasía. Y eso sí lo estamos viendo, mucho subgénero dentro de la fantasía, que ya había antes, pero antes era como, esta fantasía es un poco más oscura, pero no le otorgábamos un nombre, ahora sí le otorgamos un nombre. Y eso está Grim guay, Dark, esa exploración. Sí. Y estamos explorando a través de los nuevos sistemas de mezclar cosas indies con mecánicas más tradicionales y estamos haciendo una exploración diferente de la fantasía. Y además estamos un poco quitándonos los elfos y todo esto. Carlos, perdona. Perdona, no querías... Bueno, rápidamente, yo quería llamar la atención sobre qué es lo que ha aparecido últimamente nuevo en fantasía, en rol, que os haya llamado la atención. ¿Vale? Y perdona, Iván, te he cortado. Que ha llamado la atención. Perdón, que me ando muteando para... Y simplemente quería aportar que yo con lo que han comentado ya antes, no estoy del todo de acuerdo que... Primero, diferenciar lo que es la fantasía, la literatura D&D, ¿vale? Que del tema rol. Yo creo que en el rol D&D por lo menos ahora, o no es mi percepción, o en mi círculo no es así. No se mide todo por D&D. Yo creo que quizás se puede medir por D&D un estilo de juego, pero no la fantasía como tal. Yo creo que hay muchos juegos que no se miden por D&D y que no se pueden medir por D&D y siguen siendo fantasía o otro tipo de fantasía. Yo creo que si nos ceñimos a los juegos de rol, D&D sirve como referente o sirve como molde para medir un tipo de estilo de juego, no un tipo de fantasía. Unas mecánicas sí, más que nada. Sí, actualmente, yo creo que actualmente D&D lo que ofrece es más un estilo de juego que una ambientación concreta. Quiero decir, al final todo lo que juegas con D&D sabe a D&D. O sea, si vas a Ravenloft, juegas a D&D pero tenebroso, si vas a Dark Sun, a D&D pero con calor, etcétera. Pero siempre es D&D, ofrece un estilo de partida muy concreto. Lo que sí que es cierto, y ahí sí que tengo que estar de acuerdo con Jan, es que es el gran elefante blanco, como he dicho antes. Quiero decir, es el gran objetivo a batir. D&D es el juego de rol probablemente más vendido y conocido del mundo y da la casualidad que es un juego de fantasía.
Entonces, es un poco inevitable que en términos de mercado la gente que no ha penetrado tanto en otras alternativas acabe tocando Dungeons and Dragons y referenciándolo, pues eso, como una referencia, valga la redundancia. Entonces, es cierto que no es el que marca lo que tiene que ser la fantasía, porque es que además dentro de D&D hay muchos tipos de fantasía distintos, pero a mí me parece que a nivel de mercado sí que es un referente. Y nos quedan media horita, así que me gustaría meter, si os parece bien, una especie de segunda parte del debate, que creo que es donde vamos a poder aportar un montón, vais a poder aportar un montón, que es en el tema de mercado, tema editorial, tema de mercado, cómo enfoca alguien un juego de rol fantástico a estas alturas del partido. Porque queramos o no, sea o no Dungeons la referencia a la fantasía, existe. Y existe Pathfinder y existen otros juegos que son ballenas en un barreño. ¿Cómo metes ahí tu pececito en ese barreño? Contadnos, por favor. Porque todos vosotros, de alguna manera o de otra, habéis tenido esa experiencia de sacar un juego adelante y, como digo, todos vosotros con bastante éxito. Bueno, yo en cuanto a mi experiencia, he sacado solo un juego, pero yo lo que quise, la fantasía es verdad que es un género que puede estar muy trillado, aunque creo que menos de lo que parece, pero creo que enfocándola a sacar un juego de rol, lo que tienes que hacer es crear puntos fuertes en tu juego de rol más allá del género. Ya sabemos lo que es fantasía, hablando de la fantasía épica o medieval o tal, pero ya sabemos lo que es. Entonces ya sabemos que es un género trillado. Entonces lo que tienes que hacer es crear puntos fuertes en tu juego de rol, en tu manual básico, ¿vale? Que es lo que le va a llegar a los mecenas. Entonces, bajo mi experiencia, yo lo que intenté hacer es que en el manual básico de Danku ofreciera crear puntos fuertes en relación a otros manuales, a otros mundos. Entonces lo que hice, que para mí es lo que falta en muchos juegos de rol, es crear una trama sólida, pero no de 15 o de 10 páginas y luego tener 300 de reglas. Bajo mi punto de vista, es crear una trama sólida que con el manual básico tengas para jugar mucho tiempo sin necesidad de tener que comprarte 3 o 4 libros para poder jugar de una manera completa. Entonces yo creo que por ahí puede ser un punto fuerte en lo que un juego pequeño o una marca pequeña puede meterse y pegar fuerte dentro de una fantasía ya que está trillada y que está dominada, como habéis dicho, en el mercado por D&D. Pero yo creo que es lo que falta. Y cuando hablo de presentar una ambientación, no hablo de describir lo que hay en el mundo, no hablo de crear un atlas. Hablo de crear una trama o cientos de tramas que unan ese atlas, ¿vale? Que unan unas zonas con otras y que el máster y los jugadores y las jugadoras tengan continuamente trameo de dónde tirar, ¿vale? No simplemente una ambientación de 10 o 15 páginas o simplemente una ambientación presentada en modo de atlas, de decir aquí hay esto, ¿sabes? Entonces, crear una trama narrativa potente. Eso para mí es una herramienta buena. Llenar de ganchos, ¿no? El atlas ese. Exactamente, crear de ganchos, flecos. Como yo a eso lo llamo flecos sueltos. Crear flecos sueltos en donde tú vayas creando tu mundo y que en la página, cuando estés aquí en la página 200, puedas unirte este fleco con el que has creado en la página 15. Me parece muy buen método, la verdad. Y creo que creo que es un punto donde tú te puedes diferenciar dentro de ese mundo trillado, de esa fantasía trillada que está. Y es lo que creo que falta en muchos juegos de rol que podemos decir que son ya top, ¿no? Creo que falta eso. Creo que falta ambientación. Hablo de manuales básicos, ¿eh? Carlos, por seguir con autores. ¿Está? Le gusta hacer creo que sí. Lo que pasa es que... Perdón, es que se me ha desconectado de repente el disco. ¿Me habéis nombrado? Sí, bueno. Sí, estábamos... Deduzco que os habéis quedado todos ahí. Se me ha ido la red. Vale, pues mira, yo creo que cuando se hace un juego de fantasía, estamos hablando de fantasía medieval, porque después, como os he dicho, pues hay diferentes géneros y tal. El primer problema al que un autor se enfrenta o una editorial es el desconocimiento, porque si tú haces un juego que asume el tipo de fantasía de D&D,
el cliente, el rolero, lo ve la portada, ve los dragones, los elfos, lo que sea, y ya sabe de qué va, ¿vale? Y sabe qué experiencia de juego se va a encontrar y qué tipo de fantasía va a tener. Conoce el género, conoce todo y sabe si lo rechaza o no, o lo que sea, y lo conoce. Cuando haces otro tipo de fantasía, entonces pues el público no sabe de qué va tu juego. Entonces el principal problema que tienes que hacer es promocionarlo y darlo a conocer. Y en eso, pues el mercado de rol español tiene muchos problemas porque no hay un lugar central en el que difundir tus obras, está todo disperso en un montón de redes sociales distintas y de canales distintos. Es muy difícil llegar a la gente y poder explicar tu juego y poder decirles, mira, mi juego de fantasía va de esto y de esto. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Iván lo hizo muy bien. Para mí, Iván, yo siempre lo he dicho, ha sido un referente de cómo se hace ese tipo de cosas porque tengo un juego de fantasía que era un tipo de fantasía que no es tolkieniana, que no tiene ningún referente literario y lo movió de una manera excelente, ¿no? Y consiguió darlo a conocer. Fue por jornadas y llegó a gente que no está en redes sociales, por ejemplo. ¿Vale? Yo en mi caso, con Tierras Quebradas, yo tuve la ventaja de que yo estaba trabajando con un tipo de fantasía que ya existe, ¿vale? A pesar de que es un juego que no paga derechos de autor, es una marca blanca de la fantasía morconiana, ¿vale? O morcoquiana, ¿vale? Como se quiera llamar. Entonces yo simplemente pues, te decía un referente, esto sigue en la estela de Stonebringer, sigue en la estela de Elric, que está basada en la fantasía de Michael Moorcock. Entonces yo ya tocaba algo que existía y que mucha gente pues ya conocía porque lo había jugado o lo había leído, pero aún así hubo muchísimo trabajo de darlo a conocer y de explicar a la gente esto va de esto. La gente está, no hay clases, no hay elfos, no hay razas no humanas. No hay razas no humanas. ¿Qué locura es esta? No hay razas no humanas, no hay cosas raras que llevas personas, ¿vale? Llevas seres humanos y porque es distinto, hay unos tropos que son distintos, hay tropos también, pero son diferentes, entonces hay que explicarlos y todo eso. Entonces requiere un esfuerzo de promoción y de marketing, si lo queremos llamar así, mucho mayor. Tú antes has dicho, Nacho, que hemos tenido gran éxito, ¿no? Todos aquí. No, o sea, yo considero, éxito relativo. Es decir, las cifras de venta de Tierras Quebradas o de su mecenazgo, para ser un mecenazgo de un juego, de un autor desconocido, de una editorial pequeñita y de algo así, pues están bien. Pero recordemos cuáles son las cifras de venta de cualquier suplemento de D&D o de Pathfinder o de los juegos grandes de fantasía, ¿no? El Anillo Único, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente nos estamos moviendo en un mundo que es muy pequeñito y muy marginal, pero que también es un efecto de cómo funciona el mercado del rol en España, que es un mercado que está disperso. ¿Vale? Ya os dejo dar la chapa. No, chapa ninguna, tío. Estás aquí para hablar. Vale, Fernando, ¿querías decir algo? No, yo no quiero decir nada. Sí, que están aquí quejándose del señor del gorro rojo, que está haciendo, de vez en cuando hace pop con su micro. Y estamos intentando saber si es la respiración, es cuando teclea, es cuando mueve el gorro. No lo sabemos, está ahí la cosa. Pues sí que es cierto que estoy tecleando, pero no estoy haciendo ningún ruido que con fuerza. No, al contrario, eso me pone bastante nervioso el hecho de que suenen las teclas, así que me silencio y lo solucionamos. Vamos a pasar, si os parece bien, al punto de vista editorial. Empezamos por Jan, si queréis. Mover en el mercado juegos de rol de fantasía cuando existen dinosaurios del tamaño de Dungeons o de Pathfinder. Sí, a ver, es evidente que sí, porque de hecho están publicados y de hecho tenemos aquí a 2 autores que han publicado. Entonces sí, lo que no podemos pensar es que a lo mejor vamos a llegar a las ventas que puedan tener, porque eso es absurdo. El mercado español es como es un mercado pequeño, no es el mercado americano, no tenemos aquí a 50 millones de personas que compran rol. Entonces, hay lo que hay. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que intentar ofrecer algo diferente, algo distinto. Una ambientación atractiva, un sistema novedoso,
algo que al jugador de rol, cuando lo vea, diga, oh, esto me llama la atención, esto es nuevo. Puede que en realidad no sea tan nuevo como parece, porque al fin y al cabo todo el mundo tiene referentes y todo el mundo tiene diferentes cosas, pero seguramente será algo que no se haya visto, o que no sea tan habitual, o que salgas de las 20.000 portadas de Pathfinder y de D&D. Y eso es la mejor manera en ese sentido. Y yo creo que las editoriales de rol en España ofrecen ese tipo de producto. Tema ventas, eso ya cada casa cuece habas, se dice. Eso ya cada uno lo suyo. Pero sí, se puede hacer perfectamente, vamos. Sí, a esto tengo que aportar yo una cosa. El hecho de que en España, lo digo siempre, el hecho de que en España se empezase con una editorial como Yoki Internacional, que lo que trajo no era Dungeons and Dragons, ha derivado en que el público español, el rolero habitual español, juega muchas cosas. De hecho, picotea mucho. Vemos que hay mucha gente que picotea y tal, porque el catálogo era más amplio que en otros sitios donde solo se ha empezado a lo mejor con Dungeons and Dragons. Eso lo he visto con, por ejemplo, con gente de México, que Dungeons and Dragons es lo que tiene, y Vampiro, y 2 o 3 jueguitos más, pero solo juegan a Dungeons and Dragons y Vampiro, y ya está. Y no le saques de eso, porque no han tenido una editorial que haya dicho, mira, nosotros vamos a traer y vamos a... Porque puedes decir, bueno, es verdad que lo que vendió son triples A, porque eran triples A y ahí están, pero también hizo cosas como traer productos como Príncipe Valiente. Decías, esto... Príncipe Valiente, el primer juego indie, el de las moneditas. Ese juego que era narrativo, que lo cogíamos en los 90, los chavalucos, y decíamos, ¿esto cómo se juega a esto? ¿Dónde se tiran los dados? Esa cosa. Y ya está. Ya no hay críticos. Sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, solo nos quedas tú. Bueno, yo creo que en el mercado español es imposible. No te oímos. Bueno, yo al menos no te estoy oyendo, José. ¿Ahora me escucháis? Yo te oigo. ¿No? No. Te oigo. Yo le oigo. Lo que os decía, en el mercado español competir con algo como Dungeons and Dragons es imposible. Entonces lo que tienes que hacer es olvidarte, tenerlo presente, pero ni intentarlo. Puedes hacer 2 cosas. O creas un juego que sea algo para ese sistema, lo hace mucha gente, sobre todo fuera de terceras editoriales, o haces algo que sea radicalmente distinto, ya sea en sistema o ya sea en ambientación. Pero cualquier cosa que sea intentar emularlo es suicida, no tiene ningún sentido. Entonces ahí yo admiro mucho a gente como Iván y como Carlos, que han sido capaces de crear un juego, moverlo, sacarlo al mercado y que tenga una buena aceptación. El tema de fantasía aquí en España, eso es complicado, es muy complicado. La manera de hacerlo es como lo han hecho ellos, algo que realmente te llame la atención, que tenga, como decía Iván, sus puntos fuertes, que cuando lo vea diga, yo quiero jugar a esto. Es un arte, eso no es nada sencillo. Luego lo que os comento, desde mi punto de vista, intentar competir con grandes elefantes blancos es tontería, porque te pierdes el tiempo, pierdes la ilusión y al final te pisan. Entonces tienes que buscarte otros pastos donde poder trabajar. Sí, pero yo he de decir que seguramente con la salida de Dungeons Quinta, la caja de inicio, y que mucha gente, bueno, podemos hablar aquí también de esto, de internet, de Critical Role, ha favorecido mucho a que la gente después de, bueno, yo entro por Dungeons, pero voy a por otra cosa, y ha favorecido mucho a que la gente que a lo mejor solo quiere fantasía, picotee otras cosas de fantasía y, oye, bienvenido sea, no hay que... Eso es lo que le tienes que ofrecer. A esas personas que están ávidas de encontrar otro tipo de juego, otro tipo de ambientación, a mí no me gusta mucho el sistema, pero bueno, otro tipo de sistema, cosas de este tipo, esas personas son las que realmente pueden sentirse atraídas por lo que tú les ofrezcas. Un jugador que lo único que quiera es su partida de Dungeons and Dragons del fin de semana, difícilmente vas a poder llegar a él. Nacho, no sé si se ha caído. Sí, ha puesto que tiene problemas de conexión. Nacho, estás con nosotros. Nacho, manifiéstate.
Pues no sé, mientras viene, me gustaría lanzar aquí una pregunta, a ver qué pensáis, ¿vale? Porque es una cosa que estuve debatiendo también hace un tiempo, y es que, bueno, la fantasía es la puerta de entrada al rol, ¿no? El Dungeons & Dragons es la puerta de entrada al rol. La mayor parte de la gente ahora entra por Dungeons, sí. ¿no? En Estados Unidos, en España, en cualquier otro lugar, ¿no? Yo tengo mis dudas sobre si es la mejor puerta de entrada al rol. Es decir, yo creo, mi opinión personal es que entraría más gente al rol y habría más jugadores de rol si la puerta de entrada fuera otro juego u otro tipo de fantasía. Yo creo que entraría más gente y fuera, por ejemplo, Tales from the Loop, ¿vale? Me parece que un juego fantástico para empezar con el rol. Tendría más aceptación, habría más gente interesada que coge la portada de Dungeons & Dragons y dices, ¿esto qué? O sea, hay mucha gente que ese tipo de fantasía medieval le tira para atrás porque la considera pues infantil o la considera demasiado, no sé, rara o tal. Pero un juego más cercano al mundo real, yo creo que sería una puerta de entrada mejor. Es mi opinión, a ver qué pensáis. No, cuando eres un adolescente tú no quieres mundo real. Tú quieres evasión. Que me digas que es mejor a lo mejor uno de ciencia ficción, teniendo en cuenta cómo va la cosa hoy en día pues a lo mejor sí, pero es que una cosa es... A ver, una cosa es introducir a gente... Yo en mi mesa, bueno, ya lo sabéis los que me conocéis, yo he introducido a mucha gente a jugar a rol. Pero cuando viene un grupo de adolescentes o gente muy muy joven, 18 años y tal, es que no me piden, nunca me piden fantasía urbana ni nada de eso. Ellos quieren jugar a Dungeons & Dragons. Y la caja de inicio de Dungeons & Dragons es oro. O sea, con la caja de inicio de Dungeons & Dragons he metido a más gente a jugar a rol que con cualquier otro juego. Pero con diferencia. Porque yo creo que es oro. O sea, no es cómo está hecho. Cómo está hecho. Y yo normalmente no dirijo mucho a Dungeons, pero al César lo que es del César. Lo han hecho muy bien. Sin embargo, yo, por ejemplo, tú has hablado de Tales of the Loop. Tales of the Loop tendría un problema en la mecánica. A veces una mecánica que sea fácil de ver, es importante. Que sea fácil de ver, que sea fácil de seguir. Que sea fácil de aprender. Esas cosas también, que no tire para atrás. Yo empecé, por ejemplo, empezar con algún juego muy, muy narrativo. A veces es complicado. Porque sí, va a haber gente que. Pero va a haber gente que se va a retraer. Acordaos. Cuando empezamos con 15 años, que había gente que era muy retraída. Y lo único que quería era tirar y ya está. Y estar en el tieso y tirar y punto. No se ponían a interpretar nada. Entonces, yo, es como todo. Va a haber gente que te va a decir, que también he tenido gente que me va a decir, no, yo quiero jugar una partida de ciencia ficción en una nave espacial, o yo quiero jugar una cosa urbana que sea muy realista, o este tipo de llamada y tal. Pero normalmente la gente que te viene porque ha visto Dungeons & Dragons o porque ha visto algo parecido a Dungeons & Dragons. Entonces, ya digo, por ejemplo, la caja de inicio es que te vienen los personajes que tú se lo das y no tienes que explicar apenas nada. Maravilloso. O sea, te explicas un poco y adelante. Bueno, me he caído fuertemente. Mi conexión ha aprovechado que estoy moderando un debate para fallarme como nunca me ha fallado. Así que lo lamento. Y bueno, nos quedan 15 minutitos. Quería yo preguntaros otra cosita más. Futuro de la fantasía rolera. ¿A dónde crees que nos conduce esta evolución del género que parece que está, pero que no se la ve en ciertos aspectos, pero que en otros es más que patente? ¿Cómo lo veis? ¿Qué creéis que podemos ver dentro del mercado de juegos de rol de fantasía de ahora en adelante? Yo creo que, por un lado, si cogemos lo que hemos hablado de lo preponderante, ese tipo Dungeons & Dragons, Pathfinder y demás, ahí no vamos a ver grandes cambios. Sí creo que a lo mejor en próximas ediciones van a introducir algún rasgo, alguna pincelada, vamos a decir entre comillas, de tipo indie, a ver si pescan en otro caladero. Y creo que realmente lo que va a estar más interesante, lo que va a estar más lleno de novedades, va a ser lo que hagan autores independientes. Ahí yo creo que la fantasía sí nos puede deparar cosas muy interesantes de aquí a unos años, y la verdad que creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas. Hablando de sorpresas, y ya que estamos, Lamplight Sanitarium, ¿qué puedes decirnos de eso? Porque a mí me ha dejado muy loco. Hombre, así en cortito, para no desviarnos del tema de la charla,
que hablábamos antes, es un suplemento para el sistema de quinta edición de Dungeons and Dragons. Es una de las dos opciones. O haces algo, o traes algo que sea para este tipo de sistema, o haces algo que sea radicalmente diferente para no quedarte en terreno de nadie. Es un suplemento de terror que nos va a traer pues reglas de cordura, nos va a traer también lo que son mecánicas para todo lo que son enfermedades de tipo mental, todo tipo de situaciones que sean dentro de un sanatorio donde se practica una ciencia bastante particular y donde se desarrolla la campaña que viene incluida dentro del libro. Sí, sí, y además es lo que decías, precisamente, o bien apostar por intentar variar dentro de estas licencias grandes, o bien intentar innovar. Vosotros en principio estáis haciendo las dos cosas, porque tenéis por un lado tanto Brancalonia como ahora el Sanitarium, pero por otro lado tenéis The Spire, que también es otra maravilla y yo estoy esperando muy, muy, muy fuertemente. The Spire es una apuesta por un tipo de fantasía oscura que se separa radicalmente de lo que es una propuesta de Dungeons and Dragons. Totalmente. De Tolkieniano no tiene nada. Tiene elfos, pero sus propios elfos, ¿sabes? Yo cuando hablo con alguien, dicen, no, pero tiene draws. Digo, sí, tiene draws, pero quédate con la sí. Y olvídate de todo lo demás. De exacto. todo lo que ha aportado Dungeons and Dragons, olvídate de esos draws. Iván, perdona, decías algo. No, simplemente que me parece que es brutal lo que viene ahora, lo que decíais. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Qué crees que va a traernos el mercado? ¿O qué esperanzas tienes al menos? Pues es complicada la pregunta. Yo creo que desde mi ignorancia, desde el punto de vista editorial, yo creo que las editoriales van a tener su línea, su seguro de vida o su remanente fijado, ¿no? Que es sacar cosas para Dungeons, a modo aventuras y demás. Muchas de ellas optarán, como ha dicho el compañero, por tener ahí un poquito porque al final es un seguro, ¿no? de éxito casi. Y luego yo creo que el futuro está en los juegos, en el futuro, bueno, la evolución, las novedades van a estar en los juegos indies y en los juegos de nicho. Y cuando hablo de juegos de nicho, me refiero a juegos con ambientaciones muy específicas que les va a costar, pero yo creo que muchas de ellas se merecen oportunidades, porque yo creo que podríamos disfrutarlas mucho. Por ejemplo, ahora está, para que me entendáis lo que quiero decir, este juego que ha sacado la HT, la enseña del elefante y el papagayo, creo que es. Sí, de guacamayo, pero sí. Y pues a ese tipo de juegos de nicho con ambientaciones muy específicas y que te pueden hacer vivir otro tipo de experiencias diferentes mezclando fantasía e historia, pero te pueden hacer vivir experiencias diferentes, ¿no? Y por ahí va a ir. Por un lado seguiremos viendo lo mismo, Tulu D&D, y por otro lado indies y juegos de nicho. ¿Jan? Personalmente creo que la fantasía como género dentro del rol va a ganar mucho, como ha dicho José, con los autores independientes. Hay muchos autores, no solamente españoles, sino de otras nacionalidades, que están cogiendo sus propias mitologías, sus propios mundos, bien usando D&D o bien creando sistemas propios y dando una diversidad dentro de la fantasía que hasta este momento no se ha terminado de ver del todo. Quizás tapado un poco por los elefantes blancos que tapan a veces un poco el paisaje que hay detrás. Y eso yo creo que es el gran futuro dentro de la fantasía. Evidentemente, tanto D&D como Pathfinder no van a variar sus modelos de negocio porque sería absurdo. Es decir, te adaptas y punto. Pero no vas a variar radicalmente porque cuando D&D intentó variar radicalmente fue D&D cuarta edición y se consideró pues un fracaso. Sí, no gustó demasiado la valentía que tuvo Wizards. Vale, hablando de lo que nos tenéis preparados, que tenéis algunas cositas que, como decís, se apartan bastante del mainstream. Bueno, yo no sé si a John Harper le podemos seguir llamando un autor indie, ¿no? Porque ya él en sí mismo es una autoridad, pero bueno, vais a traernos Agon dentro de poco, lo que me parece maravilloso. Sí, Agon es un grandísimo juego, John Harper es un grandísimo autor, o sea, no vamos a descubrirlo ahora precisamente.
Y Agon lleva la fantasía heroica realmente a la fantasía heroica, puesto que no dejan de ser héroes de la mitología griega, siguiendo pues lo que es un héroe de la mitología griega, su destino, que es enfrentarse a todos los problemas que los dioses le ponen en su camino mientras va creciendo, incluso teniendo un destino trágico, como muchos héroes de la mitología. Y traéis también algo que hay gente que lo conoce y le encanta, hay gente que yo creo que les vais a dejar del revés, que es Hypertellurians. ¿Qué es Hypertellurians? Hypertellurians es complicado de definir. Sí, lo es. Porque es muy, muy complicado porque no sé, yo muchas veces no sé si es fantasía, ciencia ficción o qué es, porque está en un límite. Hypertellurians es una galaxia en la que hay de todo. Cuando digo de todo, puede ser desde un vampiro de 2000 años hasta un cerebro metido en una jarra que va con unos brazos robóticos, hasta la clásica princesa de Marte medio desnuda que busca a alguien que la rescate. Todo eso mezclado y metido que le da un sabor realmente muy, muy, muy especial a todo lo que es el juego en sí. Y yo creo que va a gustar precisamente por eso, por la rareza de la propuesta que tiene. Sí, pues ese aire campi que tiene. No sé si Carlos está disponible para darnos su opinión. Sobre el futuro de los juegos de rol de fantasía. Que se me ha caído antes otra vez la red. Sí, como te veo ahí un poco bailando, no sé si estás. Estoy. Bueno, yo la verdad es que no tengo mucho que aportar a lo que han dicho. Yo creo que, pues voy a repetir lo mismo. O sea que la fantasía D&D pues va a seguir donde está, y porque tiene su mercado y el mercado no está pidiendo que cambie, está pidiendo algunos matices en algunas cosillas y ya está. Y en el resto pues vamos a ver que van a aparecer cosas nuevas, que van a aparecer cosas muy chulas. ¿Vale? Quizá lo que pueda decir que me parece interesante es que yo creo que el mercado en España se va a volver más competitivo por la situación económica en la que estamos. Es una cosa que ya hemos estado viendo. Los mecenazgos ya no se financian como se financiaban antes. Cosas que se habrían financiado el año pasado, pues ahora no llegan al 50% de los mecenas. Entonces yo me parece que para 2021 y quizá para el año siguiente la gente va a ser más selectiva a la hora de comprar. Y ahí se va a ver más los juegos, autores y editoriales que sean capaces de ofrecer algo diferente y algo realmente interesante. Se van a distanciar mucho más de los que no lo van a conseguir, ¿no? Entonces es un panorama en el que yo creo que en los próximos años se va a desaturar un poquito el mercado español. Entonces la fantasía de mayor calidad en cuanto a que ofrece algo realmente nuevo, interesante, va a destacar más. Y los demás pues no van a tener tanto éxito o no van a atreverse a sacar nada. Pues veremos, porque sí que es cierto que hay gente que le parece deseable que se sature un poquito el mercado aquí en España. Fernando, Dado Agafado, ¿queréis aportar algo a esta pregunta? Dale, yo creo que se ha dicho todo. No, ya le doy yo. Yo creo que se ha dado, que se ha dicho más o menos todo lo que se va a decir, que respecto a lo que se ha publicado y lo que ahora son los gigantes de los juegos de rol de fantasía de estilo clásico, van a seguir con la misma línea, si eso perfeccionándose en cuestiones de sistema, quizás mejorando o añadiendo pequeñas características en lo que puede ser el trasfondo o las opciones que te dan respecto a personaje o a mejor, pero no creo que vaya a ir más allá. Creo que simplemente va a ser una constante actualización en vez de un cambio más radical como se ha podido ver en otros casos. Y respecto a los cambios, a las modificaciones y a las novedades, van a darse en los ya mencionados mecenazgos, preventas y juegos de autor que ya se están viendo y que la verdad es que le van a dar un aire fresco que a lo mejor no es lo que la mayoría de gente pide, porque si no sería D&D no sería el juego más famoso de todos los tiempos, pero sí que es algo que mucha gente está deseando y que mucha gente, la verdad yo creo que va a disfrutar en un futuro y es muy posible que sea el futuro siempre
con esos gigantes de referencia y de vuelta a lo clásico, pero yo creo que el futuro está en los juegos de autor. ¿Fernando? Yo creo que el mercado va a ser bastante inamovible. Al fin y al cabo tenemos 40 años de historia. En rol en España menos, pero tenemos 40 años de historia y el mercado es subo, bajo y vuelvo. Subo, bajo y vuelvo. Y en esas vueltas van metiéndose mecánicas nuevas. Cada vez que hay una vuelta a algo, hay una mecánica nueva. Cada vez que hay una vuelta a algo, hay una mecánica nueva. Es cierto que va a haber muchos autores. Creo yo que eso ya lo veremos. Que la gente va a estar harto de tener tanto manual básico y va a demandar más suplemento, más continuidad en la línea, vamos a volver un poco, creo que se va a volver un poco a lo que digo, ¿no? Desde las vueltas, va a volver un poco los 90, que había como más continuidad en línea. Eso lo vamos a ver un poco más. Va a haber algún proyecto que tengo yo por ahí que sé que va a pegar mucho y va a decir, la gente va a decir, que esta cosa, vamos a ver mecánicas, implementar mecánicas que no van a ser novedosas, pero nunca se van a haber implementado de esa manera. Vamos a ver muchos más juegos que usen monedas, cartas, lo que sea, aparte de dados. Vamos a verlo bastante más, juegos sin dados, vamos a ver unas cuantas cosas. Y yo creo que la competencia que va a haber va a ser buena desde el punto de vista del consumidor, porque vamos a tener mejores productos, va a haber unos productos más cuidados. Este año ya se ha visto, ya venía del año pasado, hemos tenido aquí, precisamente tenemos 4 personas que el producto que están, o los productos que están generando, tiene una calidad, un acabado, cuando lo que es el acabado tiene una calidad alta. También vamos a ver una cosa súper importante, que es una profesionalización del autor de rol. Porque yo creo que aquí lo que nos falta es pegar o sea, en España siempre ha habido, o en este país, siempre ha habido mucha calidad en lo que es en la escritura, en lo que se está haciendo, pero nos falta el salto. Creo que se va a ver un salto, y el salto quiero decir el salto al mundo anglosajón, y en cuanto se pueda colocar una serie de productos en el mundo anglosajón, ya hay algunos colocados, ya podemos hablar de Aquelarre, Anima, etcétera, etcétera. Creo que va a haber, y eso va a repercutir, va a ser beneficioso para las editoriales de aquí y para los autores de aquí. Yo creo que eso sí lo vamos a ver, sí que vamos a ver y eso es, quiero decir, a nivel local, si queréis así de hablar de lo que es España. Y a nivel, pues veremos seguramente dentro de unos años, no muchos, veremos la sexta edición de Dungeons and Dragons, que renovará, que hará lo que sea, y bla bla, y eso seguirá vendiendo, porque eso es una máquina de hacer dinero, entre comillas, porque también ha tenido sus problemas, ¿no? Pero bueno, eso ya da para otra cosa. Y creo que eso es lo que va a pasar. Así, yo creo que vienen buenos tiempos para el consumidor. Vale. Bien, pues con esto un poco nos despedimos. No sé antes, pero Carlos, ¿querías decir algo? Bueno, que lo de la profesionalización de los autores y tal, yo ojalá tuviera razón Fernando, de verdad, porque me encantaría tener la oportunidad, pero lo veo muy complicado porque dar el salto al otro lado del Atlántico y entrar en el mercado anglosajón para una editorial o para un autor español es muy, muy, muy difícil. Pero ya se está haciendo. Ya hay gente que está intentándolo. Sí, sí. Ojalá tengas razón. Yo soy escéptico, pero bueno. Es complicado, ¿eh? Es otro animal de diferente pelaje completamente. Sí. Pero la cosa buena que tiene, primero, es que es difícil promocionarse ahí dentro. Eso es la malo, quiero decir. La cosa buena que tiene es que es enorme. Es enorme. Y el aficionado americano está bastante más dispuesto a gastarse los titos en lo que le gusta que el español. Bueno, yo digo anglosajón. Cuando digo anglosajón es que se haga en inglés. Es que a veces se tira hacia Estados Unidos. Pero. Sí, en mi caso ha sido muy Europa, directo. Sí. Que también tiene su mercado. Y hay que ver una cosa que es un mercado que lamentablemente está muy mal explotado porque no hay editoriales fuertes, potentes, que es todo el mercado de Estados Unidos para abajo. De Estados Unidos para abajo. Todo ese mercado. De acuerdo. Son millones y millones y millones. Por acabar, una pregunta relámpago, ¿vale? No gasta mucho tiempo.
¿cuál diríais para vosotros que ha sido el juego que ha revolucionado la fantasía o vuestra concepción de la fantasía? Rol de relámpago. Si quieres empezamos por ti, Fernando. Por mí. Pues no, que empieza por los invitados, que mejor. Pues quien quiera. Para es mí, difícil, lo sé. Perdona, empieza. He empezado a... No, ve tú. Dale, compi. A mí, RuneQuest, me explico porque incluso a posteriori, incluso yendo hacia atrás, porque me aporta una visión de una fantasía que es diferente de todo lo que digamos fantasía clásica medieval, incluso con una serie de temas y de historias que se separan bastante de lo que podemos encontrar en publicaciones típicas de Dungeons and Dragons. Y bueno, pues porque me gustó muchísimo el juego y estoy deseando volver a dirigirlo. Curiosamente, yo también iba a decir lo mismo, iba a decir Gloranta. Porque, o sea, me enseñó otro tipo de fantasía. Porque, claro, yo lo he contado al principio, yo venía de la fantasía de Dungeons, a través de los libros estos de Timon Mas, ¿vale? Y después, cuando me encuentro con la fantasía de Gloranta, pues es un mundo de alta fantasía también, pero que es un poco bizarro y conecta, no sé, es distinto, es completamente diferente y conecta con la mitología europea y otras mitologías de una manera muy especial, muy creativa, es muy completo. Y de hecho ahora, como ha mencionado José, yo también me acabo de comprar el Glorantan Sourcebook hace la semana pasada y me lo estoy leyendo y estoy disfrutando, estoy redescubriendo Gloranza. E incluso, aunque la nueva edición de RuneQuest no me atrae tanto porque me parece que las mecánicas deberían haberse modernizado más, no me atrae tanto el sistema, pero el mundo sí. El mundo sí, y me parece que es un referente a la hora de crear una mitología propia, es básico. ¿Iván? Pues la verdad que poco más que añadir. Para mí RuneQuest también yo creo que es el punto de no sé, de impulso de muchas otras fantasías y es que es así, no hay mucho más. Para mí RuneQuest. ¿Jan? Yo voy a decir para mí, puesto que es más sencillo en ese sentido que hablar de juego y voy a decir uno muchísimo más moderno, que es Trophy. Trophy para mí ha sido un cambio enorme en el concepto de fantasía, eliminando muchos aspectos que yo veía muy pesados en otros juegos y dando una manera de ver, un marco en el que jugar un tipo de fantasía mucho más adecuado para lo que yo siento y para lo que a mí me gusta a la hora de dirigir. ¿Gafado? En mi caso, yo que vengo, pues, quizás por la experiencia que tengo en el rol bastante más clásica, también me quedaría con RuneQuest porque fue precisamente el primer juego que vi y que la verdad es que he podido disfrutar bastante poco, mucho menos de lo que me gustaría, que me presentó otra manera de Ya te fantasía. dirigiré yo, no te preocupes. Me lo apunto, pero sí. Eso ha sonado amenaza. Que este es el que... No es la primera vez que me lo dicen, lo de ya te... Tienes que jugar a esto, ya te lo digo yo, no pasa nada. Intentan adoctrinar ya. Pero sí, yo creo que me quedaría con eso porque es precisamente el que me enseñó el cambio de paradigma que puede darse en el género. ¿Fernando? A ver, yo diría RuneQuest, porque RuneQuest, por ejemplo, es el primer juego que metió algo como la iniciativa, los momentos de reacción y todo eso, innovó muchas cosas, metió una serie de mecánicas que no había hasta ese momento, y Gloranza es miel. Pero la verdad es que no podría quedarme solo con uno, porque yo he de decir que por suerte, y tenemos esa gran suerte, cada 5 años siempre hay un juego. Además, un juego de lo que sea, ¿no? Siempre hay un juego de terror, un juego de fantasía, un juego de tal, que dices, uy, qué guay está esto. Entonces, yo para hablar de fantasía, un juego que me rompió un poco, y no se ha hablado de esto, si podemos considerar fantasía, por ejemplo, La Puerta de Ishtar,
a mí me rompió bastante lo iba a la decir mecánica, el estilo, porque sí es una fantasía, pero es una fantasía babilónica, me parece que es súper interesante. Y podría hablar de, por ejemplo, de Midnight, que también rompía el esquema, o el último, quizá, La sombra del rey demonio, cómo rompe también un poco ese sistema de un Dios Quinta y hace un mundo que llega a ser grotesco. Pero es muy interesante. Pero bueno, yo diría que La puerta de Istar, para hablar de uno más moderno y salir un poco de Gorantas, que Gorantas todo el mundo sabe que a mí también. Es que ya tengo tantos juegos que me gustan. Es que al final es el problema. Pues fíjate, yo iba a decir exactamente lo mismo que tú. Quiero decir, sin ser mi favorito, sin ser el juego con el que yo empecé, La puerta de Istar a mí me rompió muchos esquemas de la fantasía a muchos niveles. Es un juegazo, leedlo si podéis, jugadlo si podéis. Narrativa y mecánica, y rompía mucho. No se había visto. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a hablar con propiedad. No se había visto. Deriva de Bárbaros de Lemuria, que también podemos hablar de Bárbaros de Lemuria, largo y tendido, que eso sí queda para todo un debate de Bárbaros de Lemuria, lo que ha derivado con ese sistema de 2 de 6 que ahora se ve en todos lados, que sí venía del Traveler, pero el primero que usó para hacer narratividad de esta manera fue quizá 3D. Y habría que hablar un poco de Simon Washburn, que es un autor de esos olvidados. Pero ahí está. Pero bueno, ya está. Pues bueno, gente. Pasamos un pelín de las 7:30 por resarcirnos por esos minutitos que hemos empezado tarde. Ha habido grandes dificultades técnicas y no han dejado de haberlas, pero bueno, esto es lo que tiene el directo. Y en fin, al final yo creo que nos ha quedado una charleta bastante maja sobre fantasía, dejando aparte mi primera cagada inicial, que los lamento muchísimo. Os juro que sé quiénes sois, ha sido un lapsus mental, pero nada, os agradezco muchísimo que hayáis podido venir a hablar conmigo en general. Y nada, que os vaya bien todo lo que os propongáis en fantasía y en cualquier otra cosa, porque el rol necesita gente como vosotros. Así que yo me despido y también gracias a la gente por vernos y que lo disfrutéis. Vale, muchas gracias a ti por todo, Nacho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Limpiad al salir, anda. Gracias por haber pasado. Lavad los platos. Yo voy a seguir, o sea que...